la tucumana. Estás en la 95.9, tu radio. Once y 35, estamos ya en contacto con Franco Carleto. Bienvenido otra vez, seguramente por última en el día de hoy en este programa. Después seguirás por el tucumano.com. Sí, Gabriel, estoy en Balcarce al 1000, Colegio de Farmacéuticos, para hablar con la presidenta de la institución, Verónica Pastoriza, para hablar un poco la situación de la queja de muchos jubilados respecto a medicamentos del PAMI que quedaron sin cobertura. Vamos a consultarle a Verónica Pastoriza, presidenta del Colegio de Farmacéuticos, cuál es la situación en Tucumán respecto a la cobertura de medicamentos para el PAMI. Bueno, estamos viviendo una situación muy compleja porque hay muchos cambios en cuanto a las prestaciones de pago de dispensa de medicamentos de PAMI, como así también en los pagos, que hay un atraso, hay un compromiso de normalizar la situación esta semana, veremos qué pasa, pero que está siendo muy difícil para la farmacia. Por otro lado, PAMI tiene una modalidad muy compleja. Vos tenés medicamentos con una cobertura del 100% en algunos tratamientos crónicos, de enfermedades crónicas, como ser hipertensión arterial, diabetes, etc. Había otro tipo de medicamentos que también tenían cobertura al 100%. De un tiempo a esta parte, PAMI decidió que pasan a ser denominados de uso eventual. Entonces dejan de tener cobertura del 100%, sino un descuento que generalmente es del 40%. Esto incluye corticoides, antibióticos, analgésicos. Entonces existían, por ejemplo, muchos medicamentos de este tipo que los retiraban todos los meses. Ahora, al ir a autorizar la receta, nosotros autorizamos in situ con el carnet del afiliado, vemos el porcentaje ahí que tienen de descuento y bueno, ya no tienen el 100% de descuento. ¿Esta es la disposición nacional? Sí. El convenio PAMI es un convenio nacional. O sea, nosotros no somos firmantes, solo somos prestadores. Firman distintas entidades, entre Socofa, FEFARA, y es un con PAMI a nivel nación, es igual para todo el país. Perfecto. En cantidad de porcentaje, digo, ha disminuido significativamente la cantidad de, los medicamentos que tenían esa cobertura del 100%. Claro, son más de 44 moléculas que involucran más de 1000 medicamentos distintos, o sea, y hay que entender que ahí tenés analgésicos, antibióticos, corticoides de uso tópico. Antes los retiraban sin cargo y ahora ya tienen un porcentaje de descuento. Gabriel, si te parece, yo a la presidenta del Colegio de Farmacéuticos le voy a poner un retorno, si le quieren hacer alguna consulta desde el piso, ahí te está escuchando. ¿Qué Hola, tal, buen día. sí, ¿qué tal, cómo le va, Verónica? La verdad que es alarmante la situación también, me imagino, para los bolsillos de las personas que, bueno, necesitan ciertos tratamientos y que no hay otra forma de acceder, ¿no? Seguramente usted tendrá, si es que tiene a mano algunos datos más precisos, de cuánto pueden implicar algunos de los costos al no tener cobertura de estos tratamientos. Sí, es muy variado. Sí, Aparte, imagino que sí. Pero, por ejemplo, sí. Por ejemplo, no todos los afiliados están accediendo al 100% en las coberturas de crónicos, porque superan, por ejemplo, las 2 jubilaciones mínimas o tienen más de una propiedad o un auto que no tenga una antigüedad mayor a 10 años o tienen una prepaga, dejan de tener ese beneficio, entonces ya pasan a un porcentaje. Claro. Hay que entender que el jubilado, por su rango etario, es muy común que sea un paciente polimedicado, o sea, que lleva más de un medicamento por mes. Sí. Entonces sí se complica un poco en su bolsillo, obviamente, que ya está castigado. Si yo le preguntara, Verónica, ¿cuál cree que de estos medicamentos que van a dejar de estar cubiertos van a ser los que más van a generar más problemas o va a afectar a mayor cantidad de gente? No sé si me explico, ¿no? Por ahí si sacamos este medicamento, que la verdad se vende un montón,
porque está cubierto. Ahora la verdad no sé cómo va a ser la gente para pagarlo al dejar de estar cubierto, ¿no? Al dejar de tener cobertura. Bueno, hay muchos, o sea, a mí lo que me preocupa fundamentalmente son las patologías crónicas, Sí. hipertensión, diabetes, que no tratadas lleva a complicaciones peores y que a la larga son hasta, si uno lo ve desde el punto de vista económico, hasta más caras. Claro, sí. Es más caro no tratarlas que tratarlas. Entonces, en aquellos afiliados que no tengan una cobertura 100% y que no las puedan comprar o adquirir, me preocupa mucho. Hay otros medicamentos que son de uso eventual. Un paciente no toma siempre un córtico o un antibiótico, por ejemplo, no debería, o un Claro. analgésico, porque o son gastrolesivos o provocan daño hepático, entonces ya se busca otra alternativa de tratamiento. Sí. Hoy por hoy, cuando tienen que pagar, en algunos casos, no todos dicen, no, no lo llevo, o tengo de meses anteriores, entonces ahora no lo voy a llevar. Pero a mí me preocupa fundamentalmente ese grupo de pacientes que dejan de tener el 100% de cobertura en patologías que requieren uso continuo del medicamento. Gabriel, si me sí, permite, sí. porque me da el pie, quería consultar puntualmente, por ejemplo, una metformina, que es un medicamento que utilizan las personas con diabetes, ya no cubre el 100% para mí, por ejemplo, la metformina. Lo cubre en aquellos casos, sí cubre, pero en aquellos casos que por disposición del PAMI de afiliados que superan 2 jubilaciones mínimas o que tienen un vehículo con menor, a ellos ya no les cubre con el 100%, depende, varía de un 70, 80%. ¿Y stock, hay medicamentos que están llegando? Porque algunos pacientes con diabetes decían que les costaba conseguir la metformina, por ejemplo. No, sí hay stock, sí hay stock. Gabriel, No hay te falta. Y habitual, dejo continuar. sí, por ejemplo, en eso, pienso en eso, ¿no? Una persona que hoy tiene que invertir en este tipo de medicamentos, tiene diabetes o tiene hipertensión, esas enfermedades justamente crónicas, ¿no? Que no se pueden, además, es peligroso dejar de medicarse, el peligro es inminente, digamos. ¿De qué costos hablamos? En algunos sé que es variado, pero para tener más o menos un promedio. Y es que un enalapril, por ejemplo, te puede costar 6.000 pesos, pero tenés otros que son mucho más caros, depende mucho del tratamiento, o sea, una metformina, por ejemplo, no es tan caro, pero si ya requerís una insulina, es mucho más caro. No tengo acá los valores exactos, pero no es como muy prudente decir costos, porque no todos los costos son iguales. Y sí hay que entender que si tienen cobertura de descuento, nada más que ya deja de ser el 100% en estos casos particulares, ¿no? Claro, y además otra cosa que se agrava mucho más es que lo vemos todos los días, acá en el radio hemos hecho muchas coberturas sobre los tarifazos, hemos visto testimonios de jubilados diciendo que tienen que pagar 250.000 pesos de luz, por ejemplo, ¿no? Entonces Claro, si de golpe hay que agregarle otros costos de medicamentos y se hace muy difícil. Por supuesto, o sea, aumentó la luz, aumentan los alimentos, cosas que son imprescindibles para el vivir diario. De hecho, ustedes, recuerdo en alguna nota anterior que hemos hecho a lo largo de este año, más atrás me parece en el tiempo, ya venían percibiendo una merma en la venta, ¿no? De medicamentos. Sí. ¿Y eso se sigue profundizando? Sí, hay una disminución, la gente lleva mucho fraccionado o pide alternativas más económicas con una misma droga, uno trata desde el mostrador de aconsejarlos y demás, que no dejen tratamiento, o sea, buscar la alternativa más económica para que puedan cumplimentar con el tratamiento adecuado. ¿Hay alternativas para toda la medicación o hay medicación específica que no se puede reemplazar, por ejemplo? En caso de que alguien no la pueda pagar, ¿se puede reemplazar? En general sí hay alternativas. Por ahí hay medicamentos que son con drogas combinados, un poquito más difícil. Pero en general sí hay alternativas. Lo mismo, suelen ser onerosas. O sea, por ahí hay medicamentos que son muy caros, uno tiene una alternativa más económica, pero también tiene un costo importante. Bueno, y acá hace mucho que en la Argentina existe la ley que, bueno, permite la venta de los genéricos. En otros tiempos, si la receta venía con la marca determinada, no se podía vender otra marca. Ahora entiendo que se puede, y en ese sentido siempre está la duda, ¿no? En el sentido común de la gente, ¿es lo mismo el genérico o la marca más barata que la marca más cara? ¿Podemos confiar
en que se hace un determinado control en el proceso de producción de los medicamentos, en el que realmente vamos a ingerir exactamente la misma droga que nos va a causar el mismo efecto? Argentina tiene muy buenos laboratorios, o sea, tiene un buen mercado de medicamentos, o sea, hay una buena calidad. Hay cuestiones idiosincráticas de cada paciente, que por ahí, a ver, siempre les explico, a ver, capaz que hay un paciente que una milanesa le cae pésimo y hay otro que se come bien y no le hace nada, que por ahí, por algún excipiente o algo pueda tener distinta reacción o algunas condiciones de biodisponibilidad del medicamento. En general, o sea, sí tenemos medicamentos, sobre todo en la farmacia, yo les recomiendo mucho a la gente adquirir los medicamentos en la farmacia, están controlados y aprobados por ANMAT. O sea, yo cuando recomiendo no es una cuestión de mercado, de interés personal, sino que es el lugar donde están los medicamentos aprobados. El otro día hubo un caso en Buenos Aires que se encontraron medicamentos falsificados, un analgésico, una crema. Entonces, hay estudios de biodisponibilidad, todo. Bueno, el paciente obviamente es el que puede decidir, el farmacéutico lo aconseja y es el farmacéutico, el paciente el que decide, o sea, dice, no, a mí me da más confianza, y eso también es importante, que el paciente tenga confianza en lo que está consumiendo. En este sentido, había una ley en este nuevo año que iba a permitir, no sé si prosperó, la venta de medicamentos en otro tipo de locales que no son la farmacia, algo que no se podía, y que justamente una de las alertas era esta, ¿no? Que ya los procesos de control de qué llega a esas góndolas no es el mismo que hay con los que llegan a las farmacias. En Tucumán es ilegal la venta de medicamentos fuera de farmacia. Eso está claro, bien. Esto, acá la ley que rige es la 5483, que solo habilita a las farmacias para la venta. El DNU está vigente en algunas localidades que no tienen ley propia. Por ejemplo, Cava, Jujuy. En Tucumán no está permitido, es ejercicio ilegal de la profesión. Y aparte hay algo que es para seguridad del paciente. Todo medicamento tiene un lote de producción. Si llega a haber algún inconveniente con un medicamento que esté aprobado y todo con algún lote, las farmacias recibimos alerta inmediato y se hace el rescate de ese medicamento. O las farmacias podemos informar a ANMAT si hay algún inconveniente con algún medicamento. Toda esa cadena de seguridad se pierde fuera de la farmacia. O sea, nosotros sabemos a qué droguería le compramos, que está habilitada. Las droguerías a su vez le compran al laboratorio habilitado y que tiene validez a nivel nacional, entonces todos los controles. Entonces, por afuera de la farmacia se pierde un poco ese margen de seguridad. Bien, bueno, queda claro. Primero, si alguien le quiere vender medicamentos fuera de una farmacia a cualquier tucumano en el territorio provincial, está incurriendo en una venta ilegal. Así es. Y clandestina, no se puede. Así que no compremos, así de simple el mensaje. Si vemos eso, no compremos y denunciemos. No pasa, en general es cierto que no se ve. En otras épocas, yo me acuerdo cuando era más chico, podía uno comprarse una aspirina en un kiosco. Eso ya no existe más, ¿no? Regularizado. Sí, no debería. Eso no debería seguir pasando. Y por otro lado, también parece importante tener en cuenta todos estos procesos de seguridad, más allá de la legalidad, que garantiza el hecho de comprarlo en farmacia. La verdad le agradecemos un montón por este contacto, Verónica. No sé si Franco te queda alguna pregunta más. Muchas gracias a ustedes. No, muy claro eso, solamente esto quería resaltar también este dato que nos decía Verónica, de que ha disminuido la venta de medicamentos, y esto es un dato preocupante, me imagino, ¿no? Porque no es que los jubilados ya no necesitan el medicamento, sino que en muchos casos no están pudiendo afrontar los costos. Así es, hay que entender que el medicamento es un bien social, es una necesidad, no es un lujo, entonces es preocupante que quien lo necesita no pueda acceder a él. Gracias, Verónica. A ustedes. Muchas gracias. Volvemos ahora. Gracias, Franco. Ya nos despedimos de vos por lo que queda del día en este programa. Seguirás por el tucumano.com, por supuesto, como siempre. Abrazo y hasta mañana. Hasta mañana, chicos. Saludos. Franco Carleto desde el Colegio de Farmacéuticos de Tucumán. Vamos a escuchar música cortito y venimos para cerrar porque tenemos un montón para hablar de la selección todavía por delante antes del cierre de este programa.
pensar, estoy pensando en la vida para no pensar más. Si querés acompañarme, no lo dudes. Vamos.